¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Les doy la bienvenida a un nuevo estudio del curso Nueva Vida en Cristo. Este curso, como siempre decimos, lo pueden descargar de forma gratuita desde el link que aparece en la descripción. Vamos a hacer hoy la lección número 5, que tiene como título Cristo, mi abogado. Comienza, como siempre, con 3 afirmaciones para que podamos discutir, intercambiar ideas si son verdaderas o falsas. La primera afirmación dice: necesitamos a un abogado para defendernos en el juicio final ante Dios. Bueno, yo voy a poner verdadero. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios y sin Cristo no tenemos esperanza de ser absueltos en ese juicio. Seremos culpables de nuestro pecado a no ser que confiemos en Cristo, como ya vimos en estudios pasados. Nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables. Es verdadero, ¿eh? Jesús una vez dijo: son los enfermos los que tienen necesidad de médico y no los sanos, haciendo referencia a personas religiosas que se creían justas y que supuestamente no necesitaban de Jesús. Entonces, solamente Jesús es abogado de aquellos que reconocen que son culpables. No podemos venir a Cristo confiando en nuestras obras, confiando en nuestra conducta o en nuestra propia justicia y santidad. Acercarse a Cristo para salvación implica reconocer que somos culpables delante de Dios. La tercera dice: hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres. Lamentablemente hay muchas personas, aún hoy en día, que se proclaman como intermediarios para acercarnos a Dios. Y la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces pongo falso acá, porque no hay muchos, ni siquiera hay varios, hay solamente uno, que es Jesucristo. Comienza este curso con una historia que les voy a leer. Dice: una historia curiosa. Una pequeña se había puesto su mejor vestido porque venían unas visitas especiales a su casa. Su madre, atareada con las preparaciones para recibir a las visitas, la dejó advirtiéndole: cuidado, no mojes tu ropa jugando con el agua como sueles hacer. Pero pronto, olvidando la advertencia, comenzó a jugar con el agua. Mientras jugaba, oyó a alguien tocando la puerta, pero cuando se dirigía a la sala, vio que la orilla de su vestido estaba muy mojada. «¡Ay, mamá me va a castigar!», dijo la niña a sí misma. «¿Qué hago?». Su pequeña mente comenzó a formular un plan. Tomó unas tijeras y recortó la parte mojada del vestido. Contenta dijo: «Ya mamá no se dará cuenta que mojé mi vestido». Confiaba que había eliminado la evidencia de su travesura. Se dirigió hacia la sala y así salió a saludar a las visitas. Podemos pensar en la inocencia en la mente de una niña, pensando que con esa acción había eliminado todo rastro de culpa de su desobediencia, pero en realidad lo único que hizo fue empeorar la situación. Si esa madre se hubiera enojado por ver un vestido mojado, no quiero imaginar la reacción al ver un vestido cortado. Y así es el hombre delante de Dios. Muchas veces, frente a nuestro pecado, en vez de ir y reconocer nuestra culpa y buscar el perdón de Dios, lo que tratamos de hacer es acciones que a nuestro criterio y en nuestro juicio van a mejorar nuestra condición delante de Dios. Pero la Biblia nos dice que nuestras justicias delante de Dios son como un trapo inmundo. No hay nada que podamos hacer para quitar nuestra culpa delante de Dios. Nada que nosotros, por nuestras obras o acciones, podamos hacer. ¿Recuerdas tus travesuras de niño?, nos dice el curso. La cómica historia de la izquierda fue sacada de la vida real. Ojalá que fuera posible resolver nuestros problemas tan fácil como la niña pensaba hacerlo con sus tijeras. Piense por un momento y conteste las siguientes preguntas. Bueno, estas son preguntas personales, ¿no? La primera dice así: ¿guarda secretos que no quiere
que nadie sepa? ¿Guarda secretos que no quiere que nadie sepa? Bueno, yo creo que voy a poner que sí. Esto es personal, pero esta creo que casi todos tenemos cosas que no nos gustaría que nadie se entere, ¿no? Hasta a veces pensamientos, cosas muy íntimas, cosas del pasado que no queremos revelar. A veces siente remordimiento de conciencia y vergüenza. Y yo creo que sí, ¿no? Al pensar en cosas que hicimos, conductas que tuvimos, personas a las que lastimamos, quién sabe cuántas cosas hay en nuestro pasado que nos causa remordimiento, ¿eh? Dolor y vergüenza. ¿Siente que alguien le está acusando por cosas de su pasado? Y yo creo que muchas veces podemos escuchar esa voz que nos acusa, que nos recuerda nuestro pecado, ¿no? A veces se siente tan mal por su pecado que duda que haya remedio. Yo creo que esto es algo que todos hemos sentido. No ahora, pero en algún momento probablemente hemos sentido que las cosas que están en el pasado no las podemos cambiar por más que nos gustaría y pensamos que ya no hay remedio para eso. ¿Hay solución para una conciencia que le acusa? Y yo voy a poner que sí. Todas estas preguntas serían muy tristes si no fuera por esta última, porque claramente hay solución y de eso trata esta lección. Quizás vos has sentido la vergüenza, la culpa, el peso de tu pecado y lo venís cargando durante mucho tiempo porque no te han dicho o no te han contado que hoy mismo podés resolver este problema de la culpa y la carga de tu pecado. Y la solución vamos a ver un poquito más adelante dónde está. Los sentimientos de culpabilidad por nuestras fallas causan vergüenza y muchos nos sentimos impotentes de resolverlo. Nos preguntamos, ¿qué pensarán de mí? ¿Cómo podrá Dios perdonar a una persona como yo? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ha pensado alguna vez que necesitaría a un abogado para defenderse ante Dios? Bueno, acá esto es personal, ¿no? Yo pondría que muchas personas quizás no han pensado en esto, ¿eh? Yo lo he pensado, pero porque ya lo sé. Pero quizás vos es la primera vez que estás escuchando esto y decís, nunca se me ocurrió eso, ¿no? A veces pensamos que para presentarnos delante de Dios tenemos que ir a alguna iglesia o a alguna religión, pero un abogado, ¿eh? ¿En qué ocasiones necesita una persona un abogado? Pensá en tu vida normal, si alguna vez tuviste que recurrir a un abogado. Yo, por ejemplo, tuve un accidente de moto, ¿no? Y en ese accidente de moto yo tenía que mostrar que era inocente, que no tenía la culpa. Bueno, yo venía por la derecha, todo, según lo que yo creo y las reglas de tránsito, yo no tenía la culpa, pero como hubo un accidente, había que probar quién tenía la culpa y yo necesitaba un abogado para defenderme. Entonces, yo voy a poner acá, ¿en qué ocasiones necesita una persona un abogado? Es cuando necesita defensa, ¿eh? Normalmente hay una acusación, algo que pesa sobre nosotros y necesitamos a alguien que nos represente en nuestra defensa. Hay muchas otras situaciones, por supuesto, donde los abogados actúan, pero normalmente lo que hace un abogado es velar por los intereses de su defendido, sea frente a un patrón, sea en un accidente, sea en un delito que cometió. Siempre el abogado defiende los intereses de su cliente, se presenta en su defensa. Algunos no miran el pecado como algo serio porque dicen Dios me perdonará. Hay otros peores. ¿Qué dice la Biblia a la persona que cree que es lo suficientemente buena para alcanzar el cielo sin ayuda? Vamos a leer entonces este pasaje que hace un momento yo citaba. Dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es impresionante cómo en ese versículo se enfatiza todos nosotros. Aún el profeta, aún quien escribe, reconoce
su pecado. No hay nadie que sea santo, justo delante de Dios. Por más que nos comparemos con las demás personas y sintamos que somos mejores que ellas, eso es algo totalmente personal. Delante de Dios todos somos pecadores. Dice la siguiente pregunta: ¿hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? Bueno, esta es una buena pregunta porque hay dos extremos. Algunas personas que se creen muy justas y no necesitan el perdón de Dios. Y ya vimos en este versículo que todos somos injustos delante de Él. Pero hay personas que piensan que han pecado tanto que ya están más allá del alcance del perdón de Dios. Y vamos a leer este texto precioso en Romanos capítulo 5. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay nadie que esté fuera del amor de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿hay alguien que es lo suficientemente bueno? No. ¿Hay alguien que es demasiado malo para ser alcanzado por el perdón de Dios? No. Todos nosotros somos pecadores, pero todos nosotros estamos al alcance del amor y el perdón de Dios. ¿Sabía que tiene un abogado? Lea 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Ya leímos el versículo 1 y vamos a leer ahora el versículo 1 junto con el 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Voy a leer este mismo pasaje en otra versión, otra traducción de la Biblia. Dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación. En la antigüedad, el pueblo de Israel, para presentarse delante de Dios y poder tener comunión con Dios, necesitaba sacrificar un animal inocente que con su sangre cubría la culpa y podían tener así acceso a Dios. Eso era algo del pasado y era todo un ejemplo o sombra, como dice la Biblia, de lo que iba a ser Jesucristo. Jesucristo vino a derramar su sangre para poder limpiar nuestro pecado. Y a través de esa sangre es que Jesucristo nos puede reconciliar con el Padre. Ya Dios nos puede aceptar, no por las cosas buenas que nosotros podamos hacer, sino por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Por eso Él es un abogado eficiente, porque Él mismo es quien cubre con su sangre el precio de nuestra maldad. La paga de nuestros pecados la cubrió Jesucristo. Isaías 53 dice eso, ¿no? Que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso Él nos puede defender de forma totalmente eficiente. ¿A qué tipo de personas están dirigidas estas palabras? Acá el versículo 1 dice: hijitos míos. Esta palabra está refiriéndose a personas que son creyentes. Dice así: un hijo de Dios es alguien que ha tomado la decisión de arrepentirse de su pecado e invitar a Jesucristo a ser su Salvador personal. Dios es realista. Aunque desea que no pequemos, reconoce que habrá momentos en que caeremos en pecado. ¿Qué recursos tenemos en el momento de fracaso? Entonces, dice el versículo 1, abogado tenemos. Qué alentador saber que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Algunos no confían en los abogados. ¿Es Jesucristo diferente según el versículo 1? Dice acá: Él es justo, verdaderamente justo.
Medite en lo que eso significa para su vida. Pensar en que aquel que nos defiende es Dios mismo, hecho hombre, que vivió una vida en santidad y por eso pudo cargar nuestros pecados. Termino leyendo este texto. Dice, contrato con mi abogado. Es una oración. Dice, Señor Jesucristo, necesito tu ayuda para defenderme. Las acusaciones en mi contra son graves y soy culpable de ellas. No tengo defensa ni excusa para justificar mi conducta. Me siento mal y estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho. Creo que derramaste tu sangre por mí para pagar mi deuda ante la ley de tu Padre. Entiendo que has tomado mi sentencia y que todo fue pagado con tu muerte. Por medio de este acuerdo te contrato como mi abogado, invitándote a defenderme ante las acusaciones justas en mi contra. Por medio de este acuerdo te contrato como mi abogado, invitándote a defenderme ante las acusaciones justas en mi contra. Te acepto como mi único intercesor y renuncio a cualquier otro en quien he confiado en el pasado. No puedo pagarte por tus servicios, estoy sin recursos. Lo mejor que puedo hacer no es suficiente. Lo único que ofrezco es confianza y fe en ti. Además te entrego mi vida para siempre. Voy a necesitar tus servicios continuamente durante el curso de mi vida, ya que seguiré luchando con el pecado hasta el día de mi muerte. Esto en lenguaje un poco figurado, pero expresa el deseo de alguien que, reconociendo su culpa, acude a Jesús como única solución para este problema del pecado. Si aún no lo has hecho, te invito en este momento a orar a Dios con fe en Jesucristo, pidiendo que perdone tus pecados y confiando en este abogado justo por el resto de tu vida. Que Dios te bendiga.